En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día, viernes de la segunda semana del tiempo pascual, el Evangelio es según San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman todos estos? Lo decía para tantearlos, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron solo los hombres, eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieran del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los 12 pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. En este evangelio vamos a sacar las conclusiones de este evangelio. Dice: el lugar que él está predicando, muy bien, él dice acá en el lago de Galilea, ¿no? Se ha localizado un lugar donde hay presencia de Jesús. Lo seguía mucha gente. ¿Por qué lo seguía mucha gente? Por los milagros que él hacía. O sea, dice, muchos signos hacía con los enfermos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud de Jesús? Sube a la montaña, se sentó allí con sus discípulos, era cerca de la Pascua, ¿no? Jesús está, por así decir, adoctrinando a las personas, diciéndoles cómo hay que vivir. Va a ser sermón de las montañas, todas las cosas que ya sabemos, las parábolas que nos está diciendo, ¿no? Sigue el relato y dice: a ver que había mucha gente, dice Felipe, ¿con qué compraremos panes? Porque no tenemos plata, ¿no? ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Felipe que le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos, no? Hay la preocupación, ¿no?, de cómo repartir las cosas, ¿no? Jesús, viendo eso, les dijo que todos se sienten, ¿no? Se sentaron los hombres, ¿no? Hizo la bendición
eran 5.000 personas, ¿no? Se repartieron los panes, de los 5 se fue la multiplicación de los panes. Alcanzaron a todos y sobraron, ¿no? Entonces la gente quería hacerlo rey, ¿no? Dándole de comer, pero él se retira a la montaña solo a orar, ¿no? Entonces vemos acá una situación de un grupo de personas, hay el interés por las personas de que la gente se alimente, hay algo de panes que no va a alcanzar para todos. ¿Cómo se encuentra la solución? Para que todo el pueblo tenga pan, para que todo el pueblo tenga comida. En Jesús vamos a encontrar la solución. Pero ¿de qué manera encontraremos la solución en Jesús? ¿No? Rezándole y diciéndole que haga el milagro, de que ahorita que estamos con escasez de comida, por favor, que el pancito que tiene la señora en su casa, ellos son 10, se conviertan en 10 panes. No, de esa forma no trabaja el Señor. Para que se multipliquen los panes, tenemos que hacer presencia de Jesús, eso sí. ¿En qué manera hacemos presencia de Jesús? Siguiéndolo a Él como lo siguió estas personas que seguían a Jesús. Han tenido que comer más de 5.000 personas. Hoy día toda una ciudad, si la ciudad estuviese organizada con la palabra de Jesús, si tomásemos en cuenta de que hay que creer en Dios porque Jesús ha resucitado, que el mundo donde vivimos, la casa, de que el mundo donde vivimos, ¿no?, es creación de Dios, ¿no? La madre naturaleza es creación de Dios, la Pachamama es creación de Dios. No es una cosa que ha brotado así de repente, ¿no? Qué sabia es la naturaleza, decimos también, ¿no? No, qué sabio es Dios, que ha creado esta naturaleza con esas características, ¿no? Entonces, si el país se organizaría tomando en cuenta la doctrina de Dios, si tomásemos en cuenta que hay que amar a Dios para conocer el mensaje, para que nos diga cómo debe funcionar este mundo que Él ha creado. El pan abundaría para todos, no habría hambre, todos tendrían satisfechas sus necesidades de alimento, de medicina, de vivienda, de vestido, ¿no? Se educaría a la gente con principios morales, entonces la gente sería correcta, educada, ¿no? Se multiplicarían las cosas, hermanos. La multiplicación de los panes no la podemos vivir porque vivimos apartados de Dios, por eso es que nos falta todo, por eso es que hay pobreza. Por eso también en nombre de la democracia esclavizamos a la gente, ¿eh? Usamos la democracia para esclavizar a la gente y para que trabajen en situaciones dificilísimas, con sueldos tan pequeños, ¿no? Cuando fábricas tan poderosas que ganan tanta plata podrían mejorar la situación. Porque no piensan en el prójimo. No piensan en el prójimo porque están apartados de Dios. Toda esta semana estamos viendo esta situación, ¿no? La volvemos a repetir, ¿no? El pan se multiplicaría en nuestro país, no habría presencia de problemas de salud, como lo que estamos pasando ahora con el COVID, ¿no? Nunca se han implementado hospitales, la atención en los hospitales es pésima, pues. Y yo les digo no porque me cuentan, porque yo soy asegurado y en una época me atendía en el hospital del empleado, iba hasta allá. El enfermo que necesitaba más cuidado tiene que ir a hacer cola desde las 5 de la mañana, imagínense usted, ¿no? Si tu enfermedad es larga y estás asegurada, cuando uno está enfermo necesita más plata porque hay que pagar remedios, ¿no? Ya el seguro
Te pagaba, pero no te pagaba el sueldo completo, todavía te quitaba una parte, un porcentaje nomás. En lugar de decir, ahora está enfermo, hay que aumentarle sus ingresos para que pueda curarse, ¿no? Entonces vemos que necesitamos organizarnos siguiendo la palabra de Dios. No es que la iglesia tiene que tomar el poder y el gobierno, sino mantener, comunicar. El gobierno debería permitir que la religión, en el sentido amplio de la palabra, ¿no?, se enseñe para que la gente conozca. No es cuestión de que conozca la religión, sino que conozca a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de este mundo que Él ha creado? En la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice algo muy importante también. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la iglesia, respetado por todo el pueblo, se levantó en el consejo. Mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: israelitas, piensen bien qué es lo que van a hacer con estos hombres. Pues con Pedro, que los tenían presos, ¿no? Y los han detenido porque están anunciando al Señor, ¿no? Acá no nos dejan abrir las iglesias, no nos dejan anunciar a Dios. Eso está mal. Piensen lo que van a hacer con esos hombres, ¿no? Y dan los ejemplos, ¿no? Primero se levantó uno a dar mensajes, pero que no venía de Dios, pues pasó y desapareció. Vino un tal Teudas, después un tal Judas de Galileo, y dice la siguiente recomendación. En el caso presente, porque Pedro estaban anunciando a Jesús, mi consejo es este: no se metan con estos hombres, suéltenlos. Si su idea y su nación son cosa de hombres, se dispersará. Si no viene de Dios, se dispersará. Pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos y se exponen a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas anunciaban el Evangelio de Jesucristo. Bueno, amigos, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Gamaliel? Si esto es de Dios, no luchen contra Dios. El mensaje ha llegado hasta nosotros, ¿no? Los azotaron a ellos. Bueno, nos perseguirán a nosotros también, pues, ¿no? Hace poco han matado a unos sacerdotes, han asesinado sacerdotes en África, ¿no? Y así azotarán, así perseguirán a las personas que anuncian la palabra de Dios para que se ponga en práctica, ¿no? La palabra de Dios es palabra viva, ¿no? Es la que nos va a dar la vida aquí en este mundo y vida eterna. Permitamos pues que el Señor multiplique los panes, ¿no?, cumpliendo con sus mandamientos, amando a Dios y amando al prójimo. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya, aleluya.